Hola, ¿cómo están? A todos los que se están conectando, buenas noches, sean bienvenidos a la familia de Todos sobre Salud. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema súper interesante. Hoy vamos a hablar de la nutrición, de la alimentación, esa que a veces nos da un poquito de dolor de cabeza porque no sabemos cómo alimentarnos y más aún si estamos ahora en una época tan difícil como una pandemia, ¿no? Recordemos siempre pues que esta nutrición no se va a dar de la noche a la mañana, sin embargo sí es necesario que pues se tenga en cuenta todas las recomendaciones que hoy nuestro invitado especial nos va a dar. Así que yo les pido a todos que se vayan conectando, vamos a ver cuántos conectados hay en vivo y también pues que puedan compartir esta página en todas sus redes sociales, ¿no? Y puedan compartir la transmisión para que más personas nos puedan estar escuchando. No sé si me están oyendo bien, si el audio se escucha correctamente, ¿me pueden confirmar por el chat, por favor? A ver. A ver si me están escuchando correctamente. Pueden escribirnos, por favor, en el chat para confirmar que el audio se escucha correctamente y dar paso, pues, a la invitación del licenciado. Gracias, Carola, gracias a todos los que se están conectando. Yo les agradezco que estén aquí en la plataforma de Todo sobre Salud. Muchas gracias. Bueno, hoy además es un día muy especial, estamos empezando la Semana Santa. También les pido que también pues podamos tomar este tiempo para reflexionar en familia y también cuidarnos, porque yo creo que informarnos y estar siempre conectados en toda la información actualizada es súper interesante y es una forma de cuidar a nuestra familia, además de quedarse en casa. Bien, comunidad hermosa, voy a dar la bienvenida. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a hablar de lo que es la nutrición y el sistema inmunológico. Qué tema tan interesante y no puede ser posible sin pues la presencia de nuestro licenciado Ernesto Guapaya Espejo. Vamos a darle la bienvenida al licenciado Ernesto Guapaya Espejo. ¿Me permiten un momento, por favor, para darle la bienvenida? Vamos a conectarnos con el licenciado. ¿Cómo está licenciado Ernesto Guapay Espejo? Muchas gracias. Él es licenciado nutricionista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene un doctorado en salud pública de la Universidad Nacional Federico Villarreal, es nutricionista clínico especializado en geriatría de eSalud y el MINSA. Además es director nutricional del Canguin Múnich, no sé si me equivoco, lo estoy pronunciando bien, director de Nutribeliri, consultor a nivel de gobiernos locales, coordinador de la Escuela Académica Profesional de Nutrición de la Universidad María Auxiliadora, docente de nutrición a nivel superior y superior técnico y pues nutricionista de la Federación Deportiva Nacional de Levantamiento de Pesas. Qué honor tenerlo licenciado en esta plataforma y gracias por aceptar la invitación aquí en Todo sobre Salud. Adelante. Bueno, primero agradecer la invitación personalizada que he tenido con usted. En primer lugar, lógicamente agradecer a todo el público que está conectado. Y para mí es un gusto, un placer poder conversar con ustedes estos aspectos que tienen que ver con la nutrición y específicamente con el tema alimentario, ¿no? Que es, por lo menos en este momento, por la coyuntura, es 100% importante y relevante conversarlo, ¿no? Ok, sí, además que estamos pasando pues por un momento tan difícil, doctor, y es interesante poder encontrar un poco el sentido de las cosas y poder saber que nuestro cuerpo es tan importante y que pues el sistema inmunológico empieza desde un honguito tan pequeñito que podamos tener en nuestro pie hasta un cáncer, ¿no? Entonces, ¿cómo nuestro sistema inmunológico puede prevenir esas enfermedades? Y por eso es que es tan importante tenerlo activo en nuestro cuerpo y que esas defensas se conviertan en superdefensas con todos los alimentos que tenemos a disposición en nuestro país. Correcto, ¿no? Recordemos que el mismo nombre que implica sistema inmunitario es un conjunto de órganos y un conjunto
de elementos muy importantes Ajá. que nos va a defender, no solamente con pequeños microorganismos, sino con enfermedades crónicas, y en este caso, pues, o enfermedades autoinmunes, ¿no? Que en la Ok. actualidad, se tienen, ¿no? Entonces, de eso vamos a conversar. Yo personalmente, gustoso de estar y poder diluir todo el tema, que corresponde, pues, al tema de nutrición. Claro que sí, licenciado. Yo además quiero agradecer que usted esté aquí con nosotros para que muchos puedan despejar sus dudas con respecto a la alimentación, porque se han creado en la actualidad muchos mitos, ¿no? Que si tal vez por ahí la naranja me va a ayudar a prevenir el coronavirus, que qué puedo hacer para evitar el COVID-19, ¿no? Que también se le conoce. Entonces, es un sinfín de preguntas que si el huevo duro tal vez me causa colesterol o no puedo comer huevo con yema. Entonces, son un poco de dudas y también mitos que las personas tenemos en general, ¿no? Entonces, un poco para poder despejar las dudas, pero para eso yo le quiero dar el pase para que empiece a dar nuestra charla el día de hoy, ¿no? Este conversatorio tan interesante y nos habla un poco desde el tema de la nutrición y cómo tiene que ver mucho con el sistema inmunológico. Pero además quiero también invitar a todos los que están presentes a dejarnos sus preguntas aquí en la plataforma de Todo sobre Salud para que al final podamos responderlas. Adelante, licenciado. Ok, bueno, agradecer nuevamente y bueno, ¿No? a ver, yo quiero plantear primero algunas premisas en el tema de la inmunonutrición, ¿no? Ok. Primero es que la primera premisa está en que si yo quiero tener un buen estado inmunológico, eso no se logra de la noche a la mañana, ¿no? Si yo tengo una buena alimentación, si tengo una buena nutrición, lógicamente mi estado inmunológico va a estar de la mejor manera, ¿no? Ok. Pero si yo de la noche a la mañana tengo una pésima alimentación, con pésimos estilos de vida, y por más que yo quiera, por decirlo así, con alguna suplementación o algún Ajá. alimento, entre comillas, un alimento milagroso, que no existe, por supuesto, Ajá. no lo voy a poder lograr. Entonces, la Ok. primera premisa parte de que este sistema inmunológico es una resultante en el tiempo de mis estilos de vida, ¿no? Y si hablamos un poquito de estilos de vida, y no quiero extenderme en eso porque lo voy a tratar en casos segundos, los estilos de vida no solamente parten del tema de la alimentación, que lo vamos a tocar ampliamente, sino sobre todo en el tema del descanso, ¿no? Está comprobado que si una persona no descansa por lo menos 7 horas, lógicamente un estado inmunológico va a estar muy, muy venido a menos. El tema también de la actividad física, es una temática que vamos a tratar en cierto momento, lógicamente hace que se activen estos mecanismos inmunitarios. El tema emocional, que no, yo no soy el experto, mucho menos pienso Ajá. invadir ese tema, pero influye. Entonces hay una serie de Ajá. factores que vamos a tratar. Me voy a solamente centrar en el tema de la nutrición, no propiamente dicha, ¿no? Ok. Entonces, yo quisiera inicializar con un poquito de algunos indicadores que tenemos en la actualidad sobre nuestro estado nutricional. Realmente el estado nutricional de nuestra población es muy, muy crítica, ¿no? Y no voy a hablar de la anemia, porque eso ya se conoce. En primer lugar, según el dato del 2019 del INES, Instituto Nacional de Salud, específicamente del SENAM, refiere que entre sobrepeso y obesidad en la población adulta es del 60%. Entonces, ¿qué estamos hablando? O prácticamente estamos hablando de cada 10 peruanos, 6 tienen sobrepeso y obesidad, ¿no? Wow. Producto de varias cosas, ¿no? Producto de varios aspectos, entre ellos la inactividad física, Ajá. entre ellos el consumo de alimentos ultraprocesados. Estamos hablando de que por ahí está el esquema de la famosa comida que se conoce más comúnmente con la comida chatarra, ¿no? Entonces, Ajá. no tienen pues el tema de nutrientes adecuados y que básicamente hay una carga grande de azúcares y una gran carga de grasas, sobre todo grasas saturadas, y una gran carga, lógicamente, del tema de sodio o de sal. Ok. Entonces, esta cifra es realmente bastante, bastante preocupante, ¿no? Por lo menos para nosotros los nutricionistas, es un reto poder mejorar Ajá. el estado nutricional por este punto. En segundo lugar, tenemos el tema de hábitos alimentarios, ¿no? Solo el 10% de los peruanos, o sea, de cada 10 peruanos, solo Ok. uno consume las porciones adecuadas de frutas y verduras. ¿Ok? Entonces, ahí sí estamos realmente muy, muy, muy cortos en relación al tema de estas raciones adecuadas de frutas y verduras, que lo mínimo que se requiere son 5, ¿no? Los famosos 5 al día, Ok. ¿no? Y bueno, se tiene un dato también dado por el INES en el año 2019, que prácticamente el 80% de la población peruana en diferentes momentos consume, por lógicamente, la comida chatarra, ¿no? Y eso implica frituras y todos
estos fast food que lamentablemente son muy, muy perjudiciales, ¿no? Entonces, ese básicamente quería darle un poquito centrar un poquito en qué terreno estamos. El terreno en la actualidad no es tan bueno, ¿no? Y ese terreno que no es tan bueno, lógicamente reduce nuestro estado, nuestro nivel inmunológico, ¿no? Y Claro. esto es muy, por lo menos la población debe entender que el tema del estado inmunológico no solamente responde acá, yo quiero sanarme la gripe ahorita, o no quiero tener coronavirus o cualquier otro problema inmunológico, sino que parte básicamente de adecuar nuestro estilo de vida. Ujú, Ahora, cuando hablamos de específicamente el tema nutricional, ujú, nosotros los nutricionistas hablamos básicamente de lo que se conoce como el término de macros y micronutrientes, ¿no? Cuando hablamos de macronutrientes, son ciertos alimentos que se consumen en grandes cantidades, ¿no? O sea, por ejemplo, por ahí hay un grupo de alimentos que se le conoce como las harinas, o también llamado como carbohidratos. ok. Ejemplo clásico de los carbohidratos está pues el arroz, la papa, los fideos, el pan, los tallarines, las famosas harinas que nosotros tenemos. Ujú, El gran problema en nuestra población es que efectivamente, o sea, sí consumimos una gran cantidad de carbohidratos, pero no son los carbohidratos idóneos, ¿no? Y acá sí me voy a extender un poquito, porque yo sí quiero que quede muy claro sí, qué tipo de adelante. carbohidratos tenemos que consumir, ¿no? En primer lugar, empezamos con el desayuno, ¿no? Primer punto, ¿no? Creo que la población, todos conocemos el tema de la famosa avena. Eso es ampliamente conocido, es un alimento que creo que todos en algún momento lo hemos consumido, ¿no? Ok. Entonces, yo quiero dejar claro con qué frecuencia la población peruana consume realmente la avena, la verdadera avena, que se le debe conocer Ujú, como avena integral. ¿Qué cosa es la avena integral? Es una hojuela que tiene un tamaño mayor, y tiene una cierta, bueno, es ideal de repente tener el elemento, pero es una hojuela grandecita y gruesita, ¿no? ok. No es un polvillo, ¿no? A veces yo veo una avena industrializada o una avena procesada que más parece un polvillo que se cocciona pues en escasos minutos, y la población cree que eso es avena, ¿no? O sea, si bien es cierto que la preparación se llama avena, pero lo que sí quiero dejar claro es que realmente se está consumiendo una avena ultra procesada, que no contiene la cantidad de fibra que se requiere, Ujú, ¿no? Seguimos con el mismo desayuno, y yo quiero dejar aquí la reflexión, ¿no? ok. ¿Con qué frecuencia nosotros consumimos pan integral, ¿no? Y no quiero pecar Ujú, porque decir, bueno, el nutricionista lo consume, ¿no? O sea, realmente en las panaderías que nosotros tenemos, por lo menos aquí en Lima, no existe pan integral, ¿no? Propiamente dicho, o mal llamado a veces este pan integral, que básicamente tiene algo ahí por la parte externa, pero sí. realmente para reconocer un pan integral, nosotros abrimos pan propiamente dicho, y en la parte interna del pan, que más se conoce como miga en términos Ujú, más populares, realmente el color es más marroncito, más oscuro, ¿no? ok. No es un color blanco, que generalmente es de la harina procesada o de la harina, Ujú, prácticamente tiene un nutriente. Entonces, si partimos del desayuno, no estamos consumiendo la cantidad adecuada de fibra. Y recordemos que la fibra, en este caso la fibra de los productos integrales, en este caso, de ejemplo que he mencionado de la avena propiamente dicha, ujú, el pan integral propiamente dicha, es una fibra no soluble, que me va a ayudar un poquito en la famosa microbiota intestinal, que es ujú, todo otro mundo por conversar y hablar, pero ese hecho mismo, que nosotros incrementemos un poco el consumo de fibra, nos va a ayudar a ese sistema inmunitario, ¿no? En el almuerzo, pues ni hablar, pues, ¿no? O sea, en el almuerzo ni qué decirlo, ¿no? ¿Con qué frecuencia consumimos arroz integral, ¿no? Por ahí alguien dirá una vez por semana, dos veces por semana, y alguien dirá, pues nunca. Entonces, este consumo de fibra, o este consumo de carbohidratos complejos, carbohidratos integrales, en otras palabras, o frutos integrales, está muy, muy venido al menos en la población, ¿no? Y eso responde a un tema de hábitos alimentarios, ¿no? Realmente nuestros hábitos alimentarios son muy, muy, ujú, muy deficientes, ¿no?
yo a veces con mis estudiantes en algún momento siempre conversamos, ¿no? Ujú. Nosotros tenemos un sistema educativo que ahorita, bueno, lógicamente tenemos algunos aspectos que no hay actividades académicas, pero por lo menos yo personalmente me acuerdo, cuando iba al colegio, nunca se me enseñó a comer, ¿no? Nunca en ninguna clase, en los 11 años que estuve en el colegio, me dijeron, ¿sabes qué? Esto Ujú. es un desayuno ideal, un almuerzo ideal, una cena ideal, y yo sé que de repente, porque yo tengo algunos niños ahorita en el colegio, o por ahí hay un capítulo de frutas, verduras, pero realmente no está la esencia de realmente darle educación a la población peruana en lo que realmente se debe consumir o se debe comer, ¿no? Ujú. Entonces, yo quería partir por ese tema de los carbohidratos, ¿no? Hay todo un, hay todo un esquema, pero yo quiero que básicamente la gente enfoque, o la población enfoque, o de repente algunos, Licenciado hay Ernesto, unos, me permite sí, una palabra. Sí, justo he dicho algo bien interesante porque incluso muchos teníamos el conocimiento que el tema de la fibra, el tema del pan integral, ¿no? Solo ayudaba al tema del tránsito intestinal para evitar pues el estreñimiento. O sea que más allá de eso, no solo ayuda al tránsito intestinal, sino también al sistema inmunológico. efectivamente, o sea, dentro Ok. de esto está el famoso término, los famosos prebióticos, ¿no? Y Ujú. uno de los ejemplos clásicos de prebióticos es el tema de la fibra. Lógica, ¿qué cosas son los prebióticos? En términos más Ujú. simples, ¿no? Los prebióticos son aquellos elementos, por ejemplo la fibra, que ayudan a que los microorganismos benéficos dentro de la microbiota puedan crecer de manera efectiva o de manera adecuada. Porque esta microbiota me va a ayudar de repente a absorber ciertas vitaminas o me va a ayudar realmente Ujú. a defender, porque recordemos que el intestino presenta unas barreras inmunológicas. Pero si yo consumo productos ultraprocesados o productos que no tienen fibra, no solamente va a deteriorar mi microbiota intestinal, sino que simplemente mi sistema inmunológico va muy venido a menos. Recordemos que el sistema inmunológico es sumamente complejo, es muy amplísimo conversar sobre Sí. ello, pero solamente estoy tocando un punto del sistema inmunológico, empezando por estos carbohidratos, específicamente los carbohidratos Ok. integrales, ¿no? El otro punto vendría a ser el tema de las grasitas, ¿no? Y acá sí también por hoy vamos a comentar algunas cosas que Ujú. son muy importantes. Por ahí de repente si hay alguien habla de grasas, hay muchos mitos que se nos viene a la cabeza Ujú. y por ahí está el famoso colesterol, ¿no? Eh, el colesterol, lamentablemente, está muy satanizado por muchas series de factores. En la década de los 50, un fisiólogo americano mencionó que el colesterol efectivamente tenía, perdón, la yema de huevo tenía 300 miligramos de colesterol, ¿no? Y ahí lo dejó, pero por el tema de la famosa bola de nieve que nosotros a veces los Ujú. seres humanos lo hacemos, en nuestra cabecita está que el colesterol es malo, o que la yema de huevo es demasiado elevado el colesterol. Para empezar, el colesterol no es malo, claro, si yo lo consumo en exceso y si tengo alguna dislipidemia, alguna elevación de alguno de estos colesterol propiamente dicho, Ujú. simplemente es un problema. Ahora, lo que yo quiero enfocar es que existen alimentos mucho más, con un mayor contenido de colesterol que el propio huevo, que la propia yema de huevo, ¿no? ¿No? Y ahí está el tema de los lácteos, ¿no? Los lácteos tienen una gran cantidad de grasa saturada y en este caso colesterol. Por eso Oh. sí se recomienda el tema de lácteos descremados, ¿no? Esa es por lo menos la primera recomendación. Ah. Lo otro son las carnes rojas y las vísceras, ¿no? Las carnes rojas y las vísceras también tienen un gran contenido de colesterol. Por ahí de repente me conversaban, no, pero el hígado tiene hierro, qué sé yo, pero estamos Ujú. hablando de los otros ácidos grasos esenciales. Ahora, no con esto quiero decir que no se debe consumir leche, que no se consume carnes rojas, sino lo que yo quiero decir que debemos moderar un poquito el consumo y debemos optar por opciones más sanas y más saludables de lácteos y de carnes, ¿ok? Ok. Entonces, no tener mucho miedo al tema el tema del exceso de colesterol, entendiendo como tal a la yema de huevo, ¿no? Ujú. Eso por un lado. Entonces, ahora, cuando hablamos de ácidos grasos esenciales, eh, todo el mundo ha escuchado en algún momento el término omega 3, omega 6, omega 9, sobre todo el Sí. omega 3 como un ácido graso esencial y un ácido graso básico, ¿no? Entonces, sí es cierto que los pescados
contienen omega 3, Okay. pero estamos hablando de los pescados de alta mar. Y lamentablemente por un tema de nuestra producción nacional, gran parte de estos pescados de alta mar, pues lógicamente se van al extranjero, pues, ¿no? Y a veces comento de una manera a veces muy simbólica, ¿no? ¿Quién en su vida pues se ha tomado un selfie con un atún, con una anchoveta? Pues ¿quién se ha tomado? Por lo menos los peruanos más jóvenes no conocen el atún en vivo y directo, o la Claro. anchoveta en vivo y indirecto, ¿no? O sea, apenas cuando escuchan la palabra atún, lo asocia con un enlatado, ¿no? Así Y es, el no con el enlatado. producto, exacto, ¿no? Y no con el producto realmente, ¿no? Recordemos que tenemos un mar Sí. muy rico en peces, pero que lamentablemente no llega a nuestra mesa. Estos peces de alta mar sí son muy ricos en ácidos grasos esenciales, pero lamentablemente en la práctica no lo tenemos en la mesa, ¿no? Ahora, Okay. tenemos algunos pescados que sí llegan a la mesa y estamos en Semana Santa, Okay. pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo esos peces o estos pescados los someto a una fritura? Entonces, estos ácidos grasos esenciales se desnaturalizan y lo mismo que nada, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a consumir pescados, sea cualquiera de estos pescados, debemos consumir en ciertos tipos de preparaciones, ¿no? De repente al vapor, por ahí una Okay. clásico, o de repente en la forma de un ceviche, ¿no? Un ceviche De sin pescadito. exceso de algunas cosas que por ahí Ujú. tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la opción razonable dentro del punto de vista de los procesos alimentarios en relación al tema de esos grasos esenciales, ¿no? Y sobre todo en el caso de omega 3. Tenemos varias semillas y hay una semilla muy, muy interesante y justamente es una semilla que crece sobre todo en la selva amazónica que se llama el famoso Sacha Inchi. El Sacha Inchi como semilla tiene 48% de omega 3, o sea, es Wow. una gran cantidad, o sea, es dentro de la composición, ¿no? Es una gran cantidad de omega 3. Recordemos que los pescados de alta mar apenas tienen 20% de omega 3, ¿no? Es muy buena fuente, por supuesto, pero recordemos que esta semilla tiene una gran cantidad de omega 3. Entonces, ahora, esta semilla eh, a veces no lo tenemos de manera, por lo menos, sí existe en los mercados, pero a veces no es muy frecuente el consumo. Entonces, la opción razonable es utilizar pues, el aceite, el famoso aceite Sacha Inchi. Ah, ok. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de ácidos grasos esenciales. Ojo que estoy mencionando que este aceite debe ser consumido al natural. Esto No es, en frituras. por supuesto, ¿no? O sea, el aceite en esencia no debe ser sometido, cualquiera que fuera el aceite, no Ok. debe ser sometido a ningún tipo de frituras. ¿Por qué? Porque estos ácidos grasos se desnaturalizan, ¿no? Y forman lo que se llaman los ácidos grasos transaturados o las grasas trans. Y estas Ujú. grasas trans, pues, tienen efectos no benéficos en la salud y, lógicamente, va a disminuir el sistema inmunológico. O sea, Ahora, igual pasa con el este, aceite de oliva, ¿verdad? por supuesto, ahora, el aceite de oliva, yo sé que en la población, si alguien pregunta, ¿cuál es el mejor aceite? Inmediatamente todos a un solo tono dicen, el aceite de oliva, ¿no? Y Ujú. yo siempre digo, se supone que consumen el aceite de oliva extra virgen, ¿no? Que es muy bueno, ¿ok? Ok. Pero si yo quiero comparar las calidades de repente entre uno y otro, Ajá. sí es superior el tema del aceite Sacha Inchi sobre el aceite de oliva extra virgen, ¿no? Ahora, Mm, cualquiera de estos aceites, que son muy buenos, por supuesto, deben ser consumidos en ensaladas o algunas preparaciones al natural y no deben ser sometidos, por supuesto, al tema de una alta cocción por temperaturas, en este caso la fritura, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos que dejar claro el tema de este famoso omega 3, ¿no? omega Conocido, 3 con el conocido Sacha Inchi. con el famoso Sacha Inchi. Ahora, no es el único producto que tiene omega 3, lo tenemos también en los pescados que ya he mencionado, y también lo tenemos como forma de omega 6 en algunas semillas más conocidas como fruto seco, ¿no? Y acá yo Ok. quiero hacer una distinción entre frutos secos y frutos desecados porque a veces se confunde un poquito eso en la Ok. población, ¿no? Frutos desecados son aquellos, por ejemplo, las pasas, los guindones. Básicamente eso no me estoy refiriendo, sino me estoy refiriendo a frutos secos como, por ejemplo, las almendras, las avellanas, las pecanas, los nueces, Ajá. que son elementos que debemos consumir porque tienen una gran calidad de grasa o ácidos grasos esenciales, pero la idea es que tampoco debemos abusar de ellos, ¿no? Ok. Lo propicio de consumir estos ácidos grasos esenciales sería por lo menos de manera interdiaria, de un puñado, no estamos hablando de una cantidad de 50 gramos,
de manera interdiaria, ¿no? Por ahí como quien consume un snack saludable, ¿no? A veces en vez de consumirse pues unas papitas o algunas otras cosas que no son tan propicias, consumir estos snacks, estos famosos snacks saludables, que en este caso sería pues los frutos Y secos. esos snacks podrían ser a media mañana, a media tarde. O se Sí, lo que recomienda uno solo crea en la conveniente. mañana. Ah, ok. Yo sugiero que sean de preferencia media tarde, Ok. porque la idea es que a media mañana hay el consumo de frutas, ¿no? Frutas al natural, ¿no? Eso sería lo más Sí. recomendable. Eso no quita que no puede ser consumido a media mañana, sí, sí puede ser Ok. consumido, pero si quiero darle de repente una priorización, a media mañana mi frutita y a media tarde pues este snack saludable que serían los frutos secos, ¿no? Bien. ¿Ya? Eh, Eso básicamente con el tema de ácidos grasos esenciales, y lo otro son el tema de las proteínas. Las proteínas o los alimentos de origen animal sí están 100% relacionados en esencia con el sistema inmunológico. Recordemos que todos estos linfocitos o todas estas células de la inmunidad adquirida o la inmunidad, por lo menos la inmunidad natural, son básicamente proteínas. Todas estas células que nos defienden y todas estas células que tienen que ver con el sistema inmunológico son gran fuente de proteínas. Entonces, cuando hablamos de proteínas, en esencia debemos entender que son nuestros alimentos de origen animal, que es la leche, las carnes y los huevos, ¿no? Entonces, la leche, ¿no? Voy a hablar un poquito acerca de la leche, ¿no? Okay. La leche, quiero por lo menos acá hacer una decisión, porque todos nosotros tenemos muy claro este tema, ¿no? La Sí. idea de los lácteos no solamente es porque son ricos en proteínas, sino ciertos otros minerales, pero la idea es que estos lácteos siempre sean descremados, ¿no? Eso es por lo menos en esencia, ¿no? Entonces, cuando eh, me preguntan, ¿no? ¿Qué color de etiqueta es el lácteo descremado? Y no es la etiqueta roja, ¿no? Porque Okay. la etiqueta roja es la semi-descremada, ¿no? Que es como yo El siempre digo, light, es un el engaño, light. muchachos. No, la light es la etiqueta blanca, Ah, ok. ¿no? La light o super light. Ya. La etiqueta roja es más conocida como semi-descremada. Y si tú comparas la etiqueta roja con la etiqueta azul clásica, Ok. la diferencia en grasa o la disminución de grasa es apenas muy poco, ¿no? Entonces, realmente no responde a una disminución coherente de este tema de la grasa. Ahora, sí es cierto que los productos light tienen menos grasa, pero no por eso voy a hacer un abuso de estos productos, Ah, porque lamentablemente la industria alimentaria le incrementa un poquito el contenido de azúcar para hacerlo más agradable, ¿no? Porque recordemos, si tú le quitas grasa a algún alimento, a alguna preparación, lo haces un poquito menos agradable, ¿no? O sea, sí. ¿quién no le gusta pues una fritura? Pues, ¿a qué ser humano no Sí. le gusta una fritura? Definitivamente cualquiera. Entonces, no es no abusar. Ahora, cuando hablamos de los lácteos, no solamente estamos hablando de la leche, sino del yogur. ¿Y qué clase de yogur debemos consumir? Pues lógicamente no vamos a consumir ese yogur que es muy rico en azúcar y muy rico en colorantes, y que realmente es demasiado ultraprocesado, ¿no? La idea es consumir un yogur eminentemente descremado, y un ejemplo clásico de los yogures descremados, estamos hablando del yogur, el famoso yogur griego, ¿no? Que es un yogur Ok. que es descremado y que tiene ahora inclusive vienen endulzados con stevia, que es un edulcorante natural, es un edulcorante más propicio, ¿no? Para el tema de estos temas, ¿no? Y los quesos, lógicamente que sean los quesos descremados, o por lo menos un queso fresco pasteurizado, que también es un poquito bajito en sal. No abusar pues de los quesos mantecosos por el contenido de grasa, no abusar de los quesos de repente demasiado salados por el contenido de sal o sodio. Entonces, y sobre todo en el tema del huevo, consumirlo como tal, ¿no? A veces se pregunta cuánto de huevo debo consumir, ¿no? Y la idea es por lo menos, en el caso de niños, un huevito sancochado diario, y en el caso de adultos puedo consumirlo de manera interdiaria, ¿no? Y O si sea, yo en los quiero niños consumir, es todos los días. sí, sería lo importante Lo todos los ideal. días, Ok. por consumir de proteínas y ácidos grasos que contiene la yema. La yema tiene una serie de elementos muy importantes, ¿no? Por lo Ya. menos esa es mi recomendación. Y en el caso de adultos, como a veces con los adultos, tenemos en términos muy genéricos elevado un poquito el colesterol, entonces ahí se sugiere de manera interdiaria. Ok. Ahora, si yo tengo pues lógicamente una dislipidemia, o tengo elevado el colesterol o algún otro problema con las grasitas, no solamente debo restringir la yema de huevos, sino también yo debo restringir el consumo de los lácteos que sean con grasa, ¿no? De las
carnes rojas o las vísceras que tengan grasa, no solamente es echarle la culpa, como ya he mencionado, a la famosa yema de huevo, ¿no? Entonces, estas proteínas me van a ayudar mucho en el tema del sistema inmunológico. Sobre todo hay ciertas dos proteínas que están muy relacionadas con el sistema inmunológico, que es la famosa, hay una proteína que se llama arginina, ¿no? Y esta arginina no solamente se encuentra en alimentos de origen animal, sino también en frutos secos que había mencionado. Y hay otra proteína que se le conoce más como aminoácidos, es un término de repente que se maneja de una manera que es la mínima expresión de las proteínas, se conoce como aminoácidos, que es la famosa glutamina, ¿no? Que ayuda no solamente en el sistema inmunológico, sino también ayuda a nivel del sistema digestivo, ¿no? En general. Entonces, esta glutamina también se encuentra en los alimentos de origen animal, ¿no? Ahora, grandes rasgos he mencionado los tres grandes macronutrientes y quiero centrarlo ahorita. Las proteínas, que es un macronutriente, las grasas o lípidos, que es otro macronutriente, y los carbohidratos, que es otro macronutriente. Entonces, por ahí de repente la pregunta es, ¿cuál sería más o menos estas raciones, estas porciones que deberé consumir, ¿no? O el requerimiento nutricional, ¿no? Así es. Recordemos que en esencia, si yo quiero por lo menos graficarlo de manera circular, un 10-15% deben ser proteínas, ¿no? Entonces, por ejemplo, del 100% de mi consumo, un 10-15% deben ser proteínas, ¿no? Y acá sí hay algo que mencionar, ¿no? Que la población a veces tenga muy claro, ¿no? No es tanto cargar el organismo con un exceso de proteínas, porque yo consumo más proteínas, voy a tener un mejor sistema inmunológico, ¿no? No es tampoco cargar el sistema al cuerpo humano con una gran cantidad de proteínas, ¿no? Entonces, yo siempre menciono de manera muy anecdótica con mis estudiantes a veces, y siempre menciono esto, ¿no? O sea, yo les pregunto, ¿no? ¿Quién les ha dicho a ustedes que el ser humano en un solo tiempo de comida y un solo tiempo de alimentación debe consumir un cuarto de pollo? Y pues ahí está el tema, ¿no? O sea, por la publicidad y por los hábitos alimentarios incorrectos o inadecuados, para cualquier persona de repente es normal consumir un cuarto de pollo, ¿no? Pero lo ideal sería de repente consumir una porción adecuada, una presa de cualquier producto cárnico, pollo, pescado, otro tipo de carnes, por supuesto, y no pues exagerar en el tema del consumo de proteínas, ¿no? ¿Quién no ha consumido, por ejemplo, un caldo de gallina, que es una presa bastante grande, grande, ¿no? Y contundente? si no, una huevo sancochado, de repente a veces exageramos, ¿no? En ciertos momentos del exceso de proteínas, y recordemos que este exceso de proteínas no es que sea malo, pero nos va a sobrecargar un poquito el sistema renal y lógicamente va a degenerar en la elevación de urea y otros elementos, ácido úrico, que a veces puede ocasionar otros problemas muy a largo plazo, ¿no? Entonces, lo otro son las grasas, y cuando hablamos de las grasas o lípidos también, conocido de esa manera, es el 30%. Ahí sí pecamos todos los peruanos. Todos los peruanos consumen una baja cantidad de grasas o lípidos, pero lamentablemente esta baja cantidad de grasas o lípidos responden a una grasa sobre todo saturada o una grasa transaturada. Explico. Grasas saturadas, estamos hablando de leche, carne y huevo, en exceso, ¿no? Lógicamente en exceso. Y grasas transaturadas, estamos hablando de las famosas frituras, ¿no? Yo someto a cocción un aceite y voy a formar una grasa transaturada, ¿no? Otro ejemplo clásico de las grasas transaturadas es el tema de, por ejemplo, la diferencia entre la mantequilla y la margarina, ¿no? Recordemos que la margarina es un derivado del aceite vegetal y como tal es un ácido graso transaturado, ¿no? Y la mantequilla es un derivado de la leche. No estoy diciendo que se consuma en exceso, pero lo que sí estoy dejando claro que no es una grasa transaturada, sino una grasa saturada, ¿no? O sea, digamos, si lo balanceamos, es mejor, digamos, consumir o ir al mercado a comprar una mantequilla que una margarina. Por supuesto, ¿no? Y ahí está también el costo, ¿no? Una margarina tiene un precio mucho más bajo, muy bajo, muy económico, mientras que la margarina tiene un precio un poquito más de 3 veces más que de repente una margarina, ¿no? Entonces a veces la población opta, no, me consumo una margarina porque aparentemente yo lo veo muy similar, pero la fuente del ácido graso es totalmente diferente. Tratemos de consumir los lácteos y los derivados de los lácteos como tal. Y lo otro son los carbohidratos,
y ahí sí, pues la población peruana consume muy en exceso los carbohidratos, ¿no? Pero lamentablemente estos carbohidratos que consumen muy en exceso son carbohidratos que no tienen la cantidad de fibra, son carbohidratos que no son integrales o son carbohidratos que son de repente muy ultraprocesados. Y acá viene el gran tema, ¿no? Dentro de estos carbohidratos simples está la famosa azúcar, ¿no? Y siempre los nutricionistas tenemos muy claro y siempre preguntamos lo siguiente, ¿no? ¿Realmente el consumo de azúcar como tal, estamos hablando de azúcar, la sacarosa, el azúcar, ese azúcar común y corriente que nosotros conocemos, ¿realmente el consumo de azúcar es necesario? La respuesta evidentemente es no, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente el azúcar es la azúcar procesada, sea azúcar rubia o sea azúcar blanca, por si acaso, es un alimento carente de algunos nutrientes, ¿no? Y recordemos que eso se conoce más con el término de calorías vacías. Ejemplo clásico, las gaseosas o algún otro producto, golosinas, etcétera, etcétera, que básicamente el organismo va a entender que es un producto que no tiene nutrientes, más allá del tema del azúcar, y lo va a comenzar a almacenar. ¿Qué pasa si nosotros como personas consumimos muy en exceso el tema de los carbohidratos los carbohidratos no integrales, ¿no? De repente consumimos muy en exceso el tema del arroz, consumimos muy en exceso el pan, los tallarines, los fideos, que es algo muy común de repente en nuestra población. Ese exceso de carbohidratos se transforma en una forma de grasa que se llama triglicéridos, ¿no? Y no tengo una cifra actualizada, pero tranquilamente cualquier peruano de a pie adulto, tiene serio, simplemente no se da cuenta de la magnitud del problema, ¿no? Entonces, hay que un poquito mejorar el tema de hábitos alimentarios, ¿no? Entonces, eso es en relación al tema de las proteínas, las grasas y carbohidratos que se conoce como macronutrientes. No sé si hay inquietud para poder pasar al siguiente punto, que tiene que ver un poquito con los nutrientes. O lo dejamos al final, no sé, ustedes son los que... No, sí, adelante, licenciado. ¿Ya? Ok, entonces, recordemos que si hablamos de inmunidad, primero son las proteínas, ¿no? Proteínas, los ácidos grasos esenciales, en este caso el omega 3. Ahora, ¿por qué es tan importante el omega 3? El omega 3 es un elemento antiinflamatorio, ¿no? Y cuando hablo de un elemento antiinflamatorio no quiere decir que yo me voy a hinchar inflamando, sino básicamente se refiere a que las células puedan funcionar de una manera sumamente adecuada, ¿no? Y no tengan alguna distorsión en el funcionamiento celular. ¿Ok? Y he mencionado el tema de los carbohidratos complejos, en este caso la fibra, que es un ejemplo básico en el tema de los famosos prebióticos, ¿no? Entonces, eso es con respecto al tema de los macronutrientes. Y ahora vamos a hablar un poquito de los micronutrientes, ¿no? Cuando hablamos de los micronutrientes, estamos hablando de dos grandes elementos, ¿no? Uno se le conoce como vitaminas y el otro se le conoce como los minerales, ¿sí? Dentro de las vitaminas, estas vitaminas y minerales que también se le conoce como un nombre más, de repente un nombre más, no tan técnico, pero que sí es importante y es entendible, como los elementos reguladores o protectores, ¿no? Que protejan contra algunas enfermedades de una manera muy, muy sencilla, de repente, para que se entienda. Pero básicamente cuando hablamos de vitaminas, son dos los tipos de vitaminas: las vitaminas liposolubles y las vitaminas hidrosolubles. Lógicamente no voy a tratar todo el tema de vitaminas porque es amplio, pero sí me voy a centrar en algo que sí, con lo que voy a decir, lo van a tener eminentemente claro. Bien. ¿Cuáles son los más potentes antioxidantes? Cuando hablamos de antioxidantes, me estoy refiriendo básicamente en términos básicos a las vitaminas, es el tema de que todos los días, yo debo consumir ácido. ¿Qué significa ácido? Vitamina A, vitamina C y vitamina E. Si yo en la dieta diaria, yo tengo el consumo de estas tres vitaminas que lo voy a mencionar, por supuesto, entonces mi sistema inmunológico va a estar sumamente preparado para todo lo que por lo menos tenga que venir con algún tipo de enfermedad, algún tipo de secuela, alguna enfermedad cualquiera que fuera, ¿no? Porque recordemos que no estamos solamente de coronavirus, sino estamos hablando en general, ¿ok? Entonces, empecemos con la vitamina A, ¿no? Bien.
cuando hablamos de la vitamina A, tenemos una vitamina A, producto o fuente de origen vegetal, que se le conoce básicamente como carotenoides, y tenemos una vitamina A de origen animal que se le conoce como retinol, ¿no? Ok. Retinoides, ¿no? Que es un término muy Ujú. genérico, ¿no? Entonces, siempre cuando, en el caso de la vitamina A, digamos que tiene un mejor efecto el tema de la vitamina A producto de origen animal que la vitamina A de origen vegetal, pero no quiere decir que una sea mejor que la otra, sino que tiene una mayor efectividad. ¿Ok? Vitamina A, ejemplo clásico de vitamina A en alimentos de origen animal, el hígado, ¿no? Y Ujú. estamos hablando básicamente del hígado de pollo y el hígado de res, básicamente el hígado de vacuno. El hígado de pollo, que es un alimento que es consumido ampliamente por la población, Sí. y siempre se recomienda esto en el tema de la población infantil, ¿ok? Y cuando hablamos de la vitamina A de origen, o los carotenoides de origen vegetal, estamos hablando de estos productos o estas verduras de color amarillo-naranja, ¿no? Cuando Ujú. hablamos de color amarillo-naranja clásico, pues no, la zanahoria está muy vinculada al tema de la vitamina E. Pero si pensemos en todas estas verduras de color amarillo-naranja, pues zapallo y otros productos de color amarillo-naranja que tienen una gran cantidad de vitaminas. Ok. Recordemos que la vitamina A tiene varias funciones en el cuerpo y una de ellas es lógicamente la función inmunitaria. La vitamina A está muy relacionada con el tema epitelial. En otras palabras, Ok. estamos relacionados con la piel y las mucosas. Y recordemos que la primera capa que todos los seres humanos tenemos, es la piel. La piel y las mucosas, ¿no? Todo el tracto inicial, por lo menos que nosotros tenemos el tracto respiratorio y Ujú. el tracto digestivo, todos son mucosas. Y estas mucosas tienen como elemento indispensable para renovar epitelialmente o renovar las células epiteliales el tema de la vitamina A, ¿no? Entonces, Ok. siempre nuestra dieta debe estar La muy considerada vitamina de la vitamina A, porque no solamente nos va a defender contra los microorganismos, sino también nos va a dar esta lozanía en el tema de la piel, ¿no? Si hablamos un poquito del tema más, de repente, del tema estético, ¿no? A. No, además que Entonces, la piel es siempre, el órgano pues más extenso de todo nuestro cuerpo. Imaginemos cuánto de vitamina A vamos a necesitar diariamente. claro, o sea, en el caso de la vitamina A, tampoco es el hecho de abusar, ¿no? Porque es una Ujú. vitamina liposoluble. Lo Ok. que sí tiene que quedar claro con la vitamina A, Ujú. que para que se pueda absorber de una manera adecuada la vitamina A, debemos tener un buen consumo de ácidos grasos esenciales. Ok. Porque, entre comillas, ¿no? Si yo consumo, es un ejemplo, lógicamente, para que se Ujú. entienda, ¿qué gano yo consumiendo un poco? Es un kilo de zanahoria, un kilo de zapallo, si Ujú. no consumo realmente la cantidad adecuada de esos ácidos esenciales. Si por ahí de repente mi ensaladita no agrego sachainchi, si por ahí de repente no consumo adecuadamente los pescaditos, si por ahí no consumo una yema, o sea, si yo no consumo la cantidad adecuada de esta grasa Ujú. buena, esta grasa saludable, entonces la absorción de la vitamina A por sí misma va a estar un poco disminuida. Y son elementos que están Ok. muy relacionados con el tema de la absorción, ¿no? Entonces, siempre en nuestra dieta debemos consumir este tema de la vitamina A Ujú. y no exagerar aquí, sí, es algo importante no exagerar un poquito en la suplementación. ¿Por qué? Porque la vitamina es una vitamina liposoluble. Como tal, si nosotros lo consumimos muy en exceso, pues bueno, en términos muy genéricos, la población no lo consume, determina que no es fácil, por lo menos, de eliminarlo por los mecanismos de excreción que Ok. normalmente tenemos, ¿no? Entonces, la vitamina A es muy buena, muy importante, pero no debemos caer en el pecado ahí de la suplementación propiamente dicha, ¿no? Ujú. En el caso de la vitamina. Eso es con respecto a la vitamina A. Ok. Luego tenemos la vitamina C, ¿no? Que hay toda una historia con respecto a la vitamina C. Ujú. Todo este tema de las vitaminas viene básicamente de la década de los 50. Se le dio mucha importancia al tema de las vitaminas. Hay un montón de investigación y prácticamente todo lo que se conoce sobre vitaminas data de hace más de 70 años, ¿no? Lógicamente hay Wow. investigaciones más actualizadas, pero parte de esa época, ¿no? Ujú. Entonces, la vitamina C, hay un famoso autor que habló mucho de la vitamina C, el famoso Linus Pauling, Ujú. mencionó ese tema, estudió bastante el tema de vitamina C y habló en cierto momento del tema de la megadosis de vitamina C, ¿ok? Ok. Ahora, cuando yo me centro en la vitamina C, recordemos que la vitamina C es un potente antioxidante
Porque nuestras células en el constante, en el, la constante, digamos, funcionamiento de las células, requieren de esta vitamina C, ¿no? Para todas sus funciones, porque recordemos que si las células no tienen una adecuada cantidad de vitaminas, lógicamente estas células no funcionan de una manera adecuada. ¿Okay? O sea, por ejemplo, nosotros conocemos muy bien el ciclo biológico de las células, creo que eso hasta en el colegio nos enseñan, ¿no? Toda célula nace, crece, se reproduce y muere. Es un ciclo biológico que todos nosotros conocemos ampliamente. Sí. Pero si nuestro cuerpo, nuestro organismo no consume la cantidad adecuada de antioxidantes, ejemplo clásico, estoy dando la vitamina A, C y E, entonces nuestra célula va a nacer y no va a desarrollar ese ciclo biológico normal y lamentablemente no va a llegar a ese ciclo biológico y no va a funcionar de manera adecuada. Entonces, pues, es por eso que se llama antioxidantes, o que evitan los radicales libres, o que básicamente evitan la oxidación celular. Hay muchas terminologías que vienen a hacer lo mismo, en esencia. ¿Ok? Vitamina C. Ejemplo básico de la vitamina C, y esto es un producto que básicamente también crece en la Amazonía peruana, y que yo veo que, bueno, lo consumimos, pero no en la medida y la importancia que debería ser, ¿no? El alimento más rico en vitamina C es el camu camu, ¿no? Y siempre se nos viene a la cabeza que los cítricos, ¿no? Sí, es cierto que la naranja, la mandarina o cualquier otro cítrico tiene una gran cantidad de vitamina C, pero hay alimentos que ampliamente sobrepasan esta cantidad de vitamina C. O sea, la cantidad de vitamina C es enorme en el tema del camu camu. Y otros productos, por supuesto, también de la selva amazónica, ¿no? Ahora, el gran problema que yo veo, hay dos grandes problemas que yo veo con la vitamina C, y sobre todo lo veo aquí, por lo menos de manera cotidiana, ¿no? El primero es que la vitamina C, que es hidrosoluble, es una vitamina que es fácilmente oxidable, o sea, que lamentablemente esa vitamina debe ser consumida en ese momento, en ese instante, ¿no? Si yo preparo un jugo, yo debo consumir ese jugo en ese momento, porque si ese jugo, por decirlo así, lo preparo y lo consumo para más tarde, o de repente yo me olvidé de consumirlo y bueno, lo encuentro a cierta hora, ya he perdido una gran cantidad de vitaminas, específicamente estas vitaminas hidrosolubles, pues se conoce como la vitamina C. Entonces, si yo preparo un jugo, alguna preparación o alguna fruta que sea rica en vitamina C, y yo lo corto, lo pelo, lo licúo, hago algún un tema de procedimiento con esa fruta o que tiene esa vitamina C, se pierde, ¿no? Ese es el primer problema que veo con la vitamina C, ¿no? A veces nosotros por un tema, una ensaladita de frutas, ¿no? Y qué rico, ¿no? Y esa ensaladita de frutas sabe Dios a qué hora lo prepararon. ¿Okay? Además, licenciado, discúlpeme, hay mucho el tema de la naranja que lo venden en botella en las calles, ¿no? Naranja con su quequito, ¿no? Que uno le acostumbra a tomar. Entonces, su naranja ya está preparada, lo venden a $2.50, si no me equivoco, ¿no? Y ya no sabemos la señora a qué hora lo va a preparar y todavía lo venden heladito. Entonces, eso ya perdió prácticamente toda su propiedad de vitamina C. Exacto, si ese juguito de naranja, que yo sé que por lo menos es ampliamente consumido en ciertos grupos de la población, ese juguito de naranja se sirvió en la mañana, y luego 6, 7 de la mañana, y yo luego consumir a las 8, 9, 10 de la mañana, no solamente perdió la vitamina C, sino hay algo que es aún más perjudicial. Es muy diferente que una persona consuma 1 o 2 naranjas, propiamente dicha, a que se consuma el zumo de 5 naranjas. Recordemos que por más sano y más saludable que sea este producto, al fin y al cabo tiene una gran cantidad de azúcar, que claro que es un azúcar más sana, más saludable, y eso tiene un objeto, pero al fin y al cabo azúcar es azúcar. Y lamentablemente si uno piensa que por consumir un juguito de naranja, que ha sido preparado hace un tiempo X, y yo lo consumí, lo que estoy consumiendo es una gran cantidad de azúcar, y encima con una tortita o un quequito, peor aún, ¿no? Voy a sentir esa sensación energética, pero básicamente son azúcares, ¿no? Claro. Van a ver, no hay un nutriente en esencia que no lo he consumido, y eso es muy, muy lamentable, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la vitamina C, debemos recordar 2 premisas, ¿no? La primera es que esa vitamina C debe ser consumida en ese momento, en ese instante, y debemos priorizar el consumo de frutas
a media mañana y el consumo de jugos sanos y saludables por lo menos a la primera hora del día. El buenos días que yo le puedo dar a mi cuerpo, el buenos días que yo le puedo dar a mi organismo, es bajo el consumo de un jugo de frutas. Pero es un jugo de frutas simple y sencillo, pues no, a veces yo veo en las juguerías estos jugos de frutas especiales, le llaman, y le echan una gran cantidad de miel de abeja, que se sabe Dios cuál será esa miel de abeja, una gran Ajá. cantidad de El jugo robina, por especial. ahí le echan un huevo Un crudo, huevo inclusive que tiene crudo. antinutrientes, que no permite Claro. la absorción de ciertos otros nutrientes, Ok. y hasta inclusive cerveza negra, y Dios mío, qué sé yo, y una gran cantidad de Y la azúcar que no algarrobina y la permite. miel incluso. Wow, cuánto Entonces, azúcar. no es por lo menos. Entonces, si yo consumo un jugo de frutas, debe ser un jugo de frutas simple y sencillo, sin ningún agregado, así nada más como tal. Y Bien. en el mejor de los casos, debe ser de repente consumir la fruta como tal, ¿no? Sería por lo menos lo más razonable y lo más idóneo si hablamos del consumo esto de las vitaminas, ¿no? O también puedo consumirlo a media mañana, que a veces, y recordemos que este consumo de frutas debe ser tal y como viene en la naturaleza, ¿no? Y acá me quiero extender un poquito del contenido de fibra, ¿no? Okay. A veces yo veo la gente que pela la naranja al máximo, ¿no? Y recordemos que la naranja tiene una parte blanquecina que es Sí. una fibra soluble, que me ayuda a otras cositas. La granadilla, ¿no? Ejemplo clásico, ¿no? Se supone que La la población pepita. consume la parte blanquecina y no lo bota, ¿no? Pues, se supone, ¿no? Que se consume la parte blanquecina porque es fibra soluble. Y a Ya. veces no lo hacemos, ¿no? De repente pelamos la manzana, pelamos la Ajá. pera, no consumimos la cascarita de la uva, etcétera. Claro, hay que lavar bien estos alimentos, por supuesto, y claro está, pero no consumimos esa cantidad de fibra que por lo menos lo tienen los alimentos y lo desechamos, ¿no? Okay. Entonces, eso es, por lo menos en grandes rasgos, el tema de la vitamina C y algunos otros tópicos. Y luego nos vamos a la famosa vitamina E, Okay. que es también un potente antioxidante. Esta vitamina E está muy relacionado con los ácidos grasos esenciales y están muy relacionados con los aceites, ¿no? ¿Quién no ha leído en cualquier etiqueta de un aceite con vitamina E, ¿no? No sé Ajá. si alguien, todo el mundo lo ha leído, pero ojo, esa vitamina E no es que te sirva a ti, es más, me atrevería a decir que no, realmente no es tan efectiva como uno piensa. Esta vitamina E, que está en los aceites, está suplementada básicamente en los aceites vegetales, es para que no haya un ranciamiento o para que este aceite tenga una mayor durabilidad. O sea, en Ah. esencia uno piensa, con vitamina E me va a nutrir. No, lamentablemente esta vitamina E Es tiene como otra tipo un función. conservante. No quiero decir con esto. Exacto, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos encontrar la vitamina E o Okay. estos ácidos grasos esenciales? Un ejemplo clásico de la vitamina E son los frutos secos, ¿no? Y había mencionado Ah, por ahí, por lo menos hace un rato, este tema de los frutos secos. Debemos tratar de priorizar el tema del consumo de estos frutos secos como una costumbre en el tema de los snacks saludables, y a veces se nos pasa, ¿no? Yo sé que por lo menos estos frutos secos, almendras, pecanas, avenas, es un poquito, el costo es superior, pero recordemos que el consumo es un consumo bastante, por lo menos básico, un consumo por lo menos pequeño y de manera interdiaria, o sea, bien. tranquilamente puede ser en una familia, para un mes 1 kilo, para una familia promedio es suficiente, ¿no? O sea, no tampoco es exagerar pues, el consumo Okay. de estos frutos secos, ¿no? Ajá. Entonces, eso básicamente son unas aristas. Ahora, estos antioxidantes no son los únicos, ¿no? En el tema de la vitamina A, la vitamina C Y y la la vitamina E. vitamina E, que debe ser consumido por lo menos consumirlos de manera diaria. Ahora, hay algunos mitos con esto de las vitaminas, y de repente por ahí va a haber muchas preguntas al respecto. Y Okay. dentro de estas vitaminas también se le conoce, tiene varios nombres, no solamente el tema de antioxidantes, sino de repente, o sea, hay varios nombrecitos que se le da, Okay. pero hay varios antioxidantes que son muy importantes y que están específicamente en ciertos alimentos, ¿no? Y uno de ellos es el famoso licopeno. Este licopeno está muy relacionado con los alimentos de color rojo. Ejemplo clásico del licopeno, tomate, ¿no? Okay. Pero ustedes saben dónde se encuentra una mayor cantidad de licopeno, en la sandía. La sandía inclusive tiene una mayor cantidad de licopeno que el tomate, solo que el tomate es digamos que el más conocido, por ahí, bueno, cierto. Oh, Es cierto que licopeno. la sandía lo consumimos
en cierta temporada, pues lógicamente la sandía no está todo el año, pero debemos tratar de propiciar el consumo de este famoso antioxidante que se conoce como el licopeno, ¿no? Ahora, hay otros antioxidantes que son parte de estos flavonoides y que lo encontramos también en la uva, ¿no? ¿No? Y por ahí siempre, y de hecho que va a saltar varias preguntas sobre eso, consumir el vino es saludable, y ahí la respuesta es muy tajante, ¿no? O sea, en cualquier investigación de cualquier tipo, el consumo de alcohol no está permitido en ningún momento, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene el vino? Pues lógicamente viene de la uva, ¿no? Entonces, más sano, más razonable consumir la uva, en este caso la uva de cierto color, que estar consumiendo un alimento procesado que tiene una cierta dosis de alcohol y que no, por lo menos no es recomendable. Siempre tenemos este mito que es muy bueno, una copita de vino para la mujer y dos para copitas bajar de la grasita, ¿ok? Pero o el acá también anisado. tenemos que dilucidar algunas cosas, pues estamos hablando de un vino de una excelente calidad, pues obviamente es un vino de una calidad bastante razonable, pero yo en esencia no sugiero por supuesto, ¿no? Sino irnos a la fuente de ese producto, ¿no? Que en este caso, pues lógicamente, es el tema de la uva, ¿no? Es como, por ejemplo, el ejemplo clásico, el aceite de oliva, ¿no? ¿De dónde viene el aceite de oliva? Lógicamente hay su antecesor, que estamos hablando del tema de las aceitunas, ¿no? A veces hay parte de la población que no es muy, de repente no le gusta mucho las aceitunas, pero hay cierta parte que lo siente agradable. Entonces, hay algunos mitos que por ahí de repente van a saltar en preguntas, por supuesto, pero cuando hablamos de estas vitaminas, solamente me he centrado en la vitamina A, la vitamina C y la Y la vitamina E. vitamina E. Ahora, sí es recomendable y sí es sugerible una suplementación con vitamina C. ¿Por qué? Porque la vitamina C se requiere, por el tema de nuestros pésimos estilos de vida, lamentablemente nosotros no nos alimentamos bien, de repente nosotros tampoco no dormimos bien, de repente nosotros de repente no manejamos las emociones, no hacemos una serie de factores que hace que haya una mayor cantidad se incremente pues estas necesidades de vitaminas, y sí sería por ahí, si digamos que me lo menciona de una u otra manera, sí podría ser razonable una suplementación en la actualidad por nuestros pésimos estilos de vida y nuestra pésima alimentación que tenemos. Recordemos que esta vitamina C es una vitamina hidrosoluble, y de repente el exceso podría ser eliminado a través de la orina, ¿no? Lógicamente, no es nada recomendable pues En exagerar pues, en la exceso. dosis de consumo, pero sí sería muy razonable tener una suplementación con vitamina C, ¿no? Las dosis estándar de vitamina C es de 1000 miligramos, o 1 gramo, en otras palabras, por ejemplo clásico, una pastilla presente, ¿no? Entonces, por ahí sí, por lo menos yo sí, sugiero, ¿no? Por lo menos ese tema de la suplementación, específicamente en el caso de la vitamina C. Cuando se Lo refiere, otro, licenciado, disculpe, cuando se refiere a la suplementación, son aquellos ya medicamentos, ¿no? Que vienen en suplementos, ya sea efervescentes, pastillas, ¿no? Y que pueden adicionarse a la alimentación nutricional diaria de cada persona. claro, ojo, que yo estoy mencionando entendiendo que a veces por un tema de hábitos alimentarios, pues no todos los días consumimos camus, cítricos, una serie de cosas, ¿no? Yo no estoy diciendo que se consuma la alimentación, estoy diciendo que si yo soy consciente que no tengo buenos hábitos alimentarios, que no descanso bien, que no duermo bien, etcétera, que no hago actividad física, sí sería por ahí sugerible para elevar mi sistema inmunológico el tema de una suplementación con vitamina C, ¿no? Ahora, lo otro son los famosos minerales, ¿no? Minerales, ¿no? O oligoelementos, que también o pequeños minerales que se deben consumir en pequeñas cantidades. Si bien es cierto que hay una gran gama de minerales, muchos de ellos tienen que ver con la humanidad. Ejemplo clásico de ellos es el tema del zinc, ¿no? El zinc, ojo, el zinc del punto de vista nutricional tiene que ver, también ayuda un poquito al crecimiento. El zinc de repente en los adultos mayores, una suplementación de zinc en adultos mayores incluye un poquito más en la paliatividad, o sea, de repente sentir el saborcito de algunas preparaciones, pero en esencia, si hablamos del sistema inmunológico, tiene que ver mucho el tema del zinc. ¿Dónde encontramos el zinc? Lo encontramos sobre todo en los alimentos de origen animal. ¿Ok?
Entonces, por ahí de repente sí podría ser válido en cierta medida una suplementación consciente, ¿no? Siempre hay que tener muy claro ese tema de la suplementación, pero sí podría ser propicio porque tiene que ver mucho con el sistema inmunológico. Y el otro es el famoso hierro, y recordemos que lamentablemente en nuestra actualidad y en nuestra población, Sí, la mitad de la población tiene anemia, ¿no? sí. Y el tema del hierro es elemental en el tema del funcionamiento de las células y en el tema de la oxidación. Hay una serie de mecanismos que nos ayudan mucho al sistema inmunológico, y lamentablemente esta famosa hemoglobina está muy venida menos Sí. en la salud pública en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, es otro tema, pero a veces la población no consume alimentos que son muy ricos en hierro, y no solamente me estoy refiriendo a la sangrecita, el vaso, el hígado, sino que lamentablemente por una serie de hábitos no permiten la absorción de hierro. Recordemos que Ok, el hierro y el calcio son minerales antagónicos. que no van. ¿Qué significa eso? Que no se pueden ver ni en pintura, ¿no? Se encuentra el hierro y el calcio, los dos no se pueden ver ni en Enemigos. pintura. Exacto, no es que sean enemigos, sino que como comparten el mismo canal de absorción, Ok. por ahí siempre Ambos el calcio juntos es un... no pueden absorberse. Exacto. Entonces, es por eso que se recomienda siempre que se consuman en el desayuno los alimentos ricos en calcio, por ejemplo, el Ok. clásico, los lácteos, y en el almuerzo los alimentos ricos en hierro, ¿no? Y estamos hablando de las vísceras, estamos hablando básicamente de las carnes rojas. Siempre, lógicamente, estamos hablando de una alimentación más sana y más saludable, ¿no? Si yo consumo una carne, no lo voy a freír, obviamente, ¿no? Si yo consumo alguna víscera, no lo voy a freír, sino voy a hacer alguna preparación más idónea y más acorde a lo que se requiere. Lamentablemente, por temas de hábitos alimentarios, consumimos más de repente las carnes y las vísceras fritas Ajá. que de repente en algún guiso o en alguna otra preparación, ¿no? Entonces Además, ahí también licenciado, discúlpeme que le interrumpa, hay un plato bien típico que la mayoría consume, también ¿no? Me junta en este grupo porque alguna vez lo he consumido, que es bistec a lo pobre, ¿no? Que viene su carnecita bien frita y su huevo frito también, ¿no? Ahí está la carne y el calcio y el hierro, ¿no? Bueno, aunque no tan no porque está frito, pero imaginemos esta combinación, que no, definitivamente no va. claro, o sea, definitivamente el tema de frituras, por nada, o sea, Ajá, y no estoy hablando por el tema de las grasas saturadas, sino que lamentablemente estas combinaciones que nosotros tenemos, ¿no? no va. Pues la carne, el huevo, inclusive le echan plátano frito, una serie de cosas, y con un Ok. excesivo arroz. Para centrar un poquito la idea, Ok. lo he usado ya, espero que haya una siguiente oportunidad. Sí, claro, Nosotros claro que sí, doctor. en la actualidad manejamos una Ajá, iconografía. Esta iconografía que nosotros manejamos en la actualidad se llama My Plate o Mi Plato, ¿no? Es ajá, la iconografía actual a nivel mundial que se maneja. ¿Qué significa My Plate o Mi Plato? Es que si yo más o menos imagino un plato redondo, por supuesto, la ajá, mitad de ese plato debe ser una ensalada, ¿ok? ok, Por ejemplo, si uno hablamos de un almuerzo, ¿no? Una ensalada de verduras, por ejemplo, ¿no? La cuarta parte del plato debe ser un cereal, ¿no? Ejemplo clásico, el arroz. Y la otra cuarta parte del plato tiene que ser un alimento de origen animal. El ejemplo clásico, ajá, una carne, un pescadito, un pollito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por nuestros hábitos alimentarios, nosotros siempre nos servimos la mitad, el arroz, y la otra mitad el guiso, y el nos guiso. olvidamos pues de la ensalada, o pensamos que porque si yo le echo pues una rodajadita de tomate y una cebollita corte juliana y es una ensalada, y eso no responde realmente a una porción de ensalada, ¿no? O sea, Ok, lamentablemente, cambiar los hábitos de la noche a la mañana, por supuesto que no es tan sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe adoptar en la población? Y si hablamos de inmunología, estamos hablando de incrementar ciertos nutrientes, debemos tratar de disminuir poco a poco el tema de estos carbohidratos, ¿no? Si yo le ajá, consumo, por ejemplo, si yo consumo arroz y papa, pues ya, pues hoy día le quitaré la papita, o le quitaré el arroz y consumo uno de estos carbohidratos, ¿no? ajá, Y lo otro va en relación a incrementar, tener esta costumbre de consumir siempre algún plato, una preparación, un plato de fondo, con un mayor consumo de ensalada, ¿no? Al iniciar este conversatorio, mencioné que sí, solo el 10% de la población consume las 5 porciones de frutas y verduras, y estamos
súper lejos de llegar por lo menos al óptimo y mínimo indispensable en el tema de frutas y verduras, y que viene a ser en esencia el tema de antioxidantes, ¿no? Entonces, esa iconografía responde básicamente a un esquema de una alimentación más sana y más saludable. Entonces, eso básicamente, por lo menos quería centrar el tema de lo que yo sí quiero dejar claro es que si yo tengo una adecuada alimentación sana y saludable, de por vida, ¿no? Porque esto no funciona de, mañana me compro mi suplementación, consumo mi play, voy a tener una adecuada salud, ¿no? Entonces, la idea es ir mejorando poco a poco, ¿no? En estos esquemas, yo sé que por nuestros hábitos alimentarios no es tan sencillo, y ahora con esta cultura, pues a veces lo que nosotros optamos a veces es más por llenarnos que por nutrirnos, ¿no? A veces exageramos el tema, más arroz, y nos olvidamos pues de las proteínas, nos olvidamos pues de la fruta, nos olvidamos de las verduras, que deberían ser muy importantes de repente en el consumo del día a día que nosotros debemos tener para mejorar lógicamente nuestro sistema inmunológico. Bien, perfecto, licenciado nutriólogo. Él es el licenciado nutriólogo Ernesto Guapay Espejo, quien nos ha hablado y nos ha ampliado un poco el panorama de lo que es la nutrición y cómo esta nutrición tiene que ver mucho con el sistema inmunológico, ¿no? Nos ha hablado el licenciado además de que, con un poco de estadística, de que el 60% de la población presenta sobrepeso y obesidad, ¿no? O sea, que de 10 de cada 6 personas, o sea, de 10, 6 personas tienen sobrepeso, ¿verdad? Entonces, qué preocupante es esa situación en nuestro país, porque además nos lleva a la reflexión de que realmente tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Y no por una cuestión estética, sino por una cuestión de salud, ¿no? Más allá de la cuestión estética, pues si nos vemos bien o no, pero es más que todo eso. Además de ello, nos hablaba de que debemos consumir diariamente el ACE, ¿no? ¿Qué es el ACE? La vitamina A, la vitamina C y la vitamina E, ¿no? Donde nos decía que la vitamina A estaba de origen animal, de origen vegetal. Un ejemplo claro que nos dio es el hígado, en la vitamina A de origen animal, ¿verdad? Y la vitamina de origen vegetal, la zanahoria o alimentos de color anaranjado, amarillito. Además, la vitamina C, como el camu camu, ¿no? Esa fruta tan tradicional en la selva y que es riquísima en vitamina C. Además, la vitamina E también, que nos acompañan los frutos secos, ¿verdad? Los frutos secos y bueno, hay frutos secos que tienen omega 6. Y hay frutos secos, nos habló de frutos disecados, de verdad. Licenciado Ernesto, qué gran aprendizaje nos ha dejado el día de hoy, porque nos ha aclarado muchísimas dudas. Además, yo quería agregar algo, licenciado, para que usted nos explique un poco el tema de la alimentación en el adulto mayor, porque hoy en día vemos que estamos pasando por una situación tan difícil, ¿no? Y el adulto mayor, muchas familias tienen dudas con respecto a los abuelitos, ¿no? Mi abuelita que tengo en casa, ¿qué suplementos tengo que darle para que se sienta bien? Porque muchos le dan el calcio hasta cuando ya son viejitos. Realmente es necesario que el calcio se le dé al adulto mayor cuando ya tiene cierta edad, o hasta qué edad se le puede dar el calcio. Si este se consume de exceso, podría ser dañino, ¿no? Para que un poco las personas se entiendan, porque yo sé que aquí hay muchas personas que tienen, ¿no? Sus abuelitos, por ahí es su papá, que tal vez es adulto mayor y que piensan que tienen que consumir su colágeno, su calcio y muchos suplementos, además pues de la leche de Ensure, por ahí, no sé, todas las leches que hay en el mercado. ¿Realmente estas son importantes? Licenciado Ernesto, adelante. Sí, bueno, es una interesante pregunta y excelente que lo hayas preguntado, porque siempre me preguntan ellos, ¿no? El tema del adulto mayor. La premisa que yo siempre menciono es, si es necesaria una suplementación, siempre y cuando tengamos un adulto mayor que esté un poquito venido a menos, ¿no? Que esté con un estado nutricional de repente un poquito comprometido, un adulto mayor que por alguna razón u otra, pues el consumo alimentario no sea el adecuado, ¿no? Si yo parto de que tengo un adulto mayor con un estado nutricional de repente deficiente, o de repente con el consumo alimentario no es el propicio, el adecuado, yo sí puedo estar pensando en una suplementación. Entonces, en otras palabras, primero es el alimento, la alimentación, la nutrición, y luego en un segundo plano la suplementación. ¿Ok? Esa es la premisa elemental, ¿no? O sea, no, primero el Ensure, y si hablamos de una marca, ¿no? Y luego el resto, ¿no? No, es al revés. Lo segundo es, y qué bien que lo hayas mencionado, el tema del calcio, ¿no? Recordemos que el tema del calcio, y estamos hablando de un calcio farmacológico, responde a dos cosas, ¿no?
que para que se absorba este calcio se requiere el tema de la vitamina D, y lo más importante, se requiere que para que se fije este calcio realmente, se requiere que ese adulto mayor realmente haga actividad física. De nada me sirve yo tener una suplementación de calcio y tengo al adulto mayor bien sentado ahí. Claro que hay casos en los cuales el adulto mayor no puede movilizarse, pero habrá que ver la forma de por lo menos hacerle algunos ejercicios adecuados, ¿no? Pero para que el adulto mayor pueda fijar este calcio, tiene que hacer realmente actividad física. Y no, bueno, yo no estoy diciendo que puedas correr los 100 metros planos, ¿no? Sí, yo estoy diciendo que camine con mayor regularidad, siempre haya caminatas, alguna actividad que pueda hacer el adulto mayor, y que siempre esté lógicamente en actividad, ¿no? Porque este calcio realmente se fija si yo tengo eh, una actividad más, por lo menos más razonable, ¿no? De acuerdo a la edad. Entonces, el adulto mayor hay muchos mitos, y por ahí algo que siempre, el gran problema del adulto mayor, en primer lugar, es este tema de la pérdida de proteínas, ¿no? El adulto mayor, y conforme va pasando los años, va perdiendo su masa muscular. Y lamentablemente, conforme pierda su masa muscular, es un adulto mayor que está más propenso a enfermedades, ¿no? Hace un rato mencioné que la proteína en esencia tiene que ver con el sistema inmunológico. Si tenemos un adulto mayor que va perdiendo masa muscular, lamentablemente van a ser más propensos a tener cualquier patología, cualquier enfermedad. Entonces, no es tampoco borrarlo, ametrallarlo con leche, carne y huevos, pero sí es realmente encontrar la dosis necesaria y concreta de alimentos lácteos sanos y saludables, alimentos de origen animal sanos y saludables, ¿no? Carnes blancas, se le llama en otras palabras, ¿no? Para que lógicamente el adulto mayor tenga lógicamente este tema de una proteína más sana y más saludable, ¿no? Es todo el mundo también, por ahí de repente yo animo por ahí de repente a hablar un poquito del tema del adulto mayor. Y bueno, estoy acto si de repente por ahí hay alguna interrogante, alguna duda. Sí, además, licenciado, que bueno, estuve leyendo que también el adulto mayor con este exceso de calcio puede llegar a estreñirse, ¿no? Entonces, muchas veces en las familias dicen, mi papá no está yendo al baño, no está defecando correctamente, además, ¿no? De recordar que pues el adulto mayor de por sí, por su proceso de envejecimiento, la cantidad de agua ya llega a ser el 40, 45%, ¿no? A diferencia de una persona normal que tiene pues el 70% de agua, el adulto mayor con una disminución del porcentaje de agua. Además de eso se le añade, ¿no? Este problema de que le estamos dando en exceso el calcio y llega a estreñirse y tal vez no encuentran y dicen, no, ¿qué está pasando? Y por ahí le dan la lactulosa, pero también le está dando su calcio, su calcio, su calcio. Entonces nunca va a pasar ese estreñimiento, se puede convertir en crónico. Y mire qué daño le estamos haciendo al adulto mayor. Sí, o sea, el estreñimiento básicamente parte de tres elementos fundamentales, ¿no? Y uno de ellos es el tema del calcio. Pero el tema del estreñimiento parte básicamente de un consumo adecuado de agua. El adulto mayor ya pierde de repente esa sensación de consumir agua de manera adecuada. El consumo de fibra, que lo había mencionado hace un buen rato, no consumimos productos integrales, no consumimos fibra. Por ahí de repente, por ahí sería propicio consumir salvado de trigo o alguna otra fibra de manera más directa, en el caso del adulto mayor, y por sobre todo, la actividad física. Si yo tengo un adulto mayor que por X condiciones pues está postrado, va a ser más propenso al tema del estreñimiento, ¿no? Pero si tengo un adulto mayor que se moviliza o que se ve la forma, lógicamente, de poder movilizarlo, entonces este tema de estreñimiento va a ser manejable, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Entonces, para cualquier persona el tema de estreñimiento tiene que ver con agua, fibra y actividad física. Si estos tres cosas no se mezclan, lamentablemente ahorita la gran parte de la población adulta joven tiende mucho al estreñimiento por muchos factores, ¿no? No solamente en esto, sino a veces nosotros tenemos esta sensación, lógicamente, y estamos en el trabajo, estamos en este reflejo, ¿no? Estamos en el trabajo, estamos en alguna actividad y se nos pasa, ¿no? Y debemos tratar un poquito más de salud en ese tema, ¿no? No, además, licenciado, que estamos en casa todo el tiempo ahora que estamos pues en un proceso de aislamiento social y no sé si todos se habrán dado cuenta, pero no toman agua en su casa. No lo hacían en la calle donde hacían actividades, estaban en su trabajo, ¿no? La mente está ocupada, bueno, podría ser que no se tome agua, pero en casa tampoco se tiene la costumbre de consumir agua. O alguien tal vez pone en su casa su jarra de agua en la mesa y está a cada momento tomando su mínimo 2 litros de agua. A veces es imposible tomar esos hábitos saludables, licenciado. Qué interesante. Bien, sí, vamos, y ahora que adelante.
Adelante. Sí, solamente para redondear la No, idea, sí, ahora que estamos en casa debemos tratar de hacer mayor actividad física, ¿no? bien. Yo entiendo que todos estamos pues en nuestros 2 metros cuadrados o 3 metros cuadrados, pero encontrar pues lógicamente la forma, ¿no? De, Sí. de hacer abdominales, de hacer, ¿no? De repente por ahí tenemos una bicicleta ahí que más parece que está más de adorno que de otra No cosa. estacionada. Y por otro lado, miren, siempre yo les menciono esto a mis estudiantes, ¿no? Okay. Lo primero que yo debo encontrar, ni bien ingreso a mi comedor, a mi mesa de mi comedor, es un frutero. Y este frutero siempre tiene que estar con fruta, ¿no? A veces hay frutas de adorno, pero la idea es que realmente se tenga este hábito, ¿no? De consumir frutas y que esté ahí siempre a la mano del frutero, ¿no? Por lo Okay. menos lo primero que debo encontrar en cualquier comedor, o por lo menos en la mesa de mi comedor, ¿no? Eso sería básico y elemental. Bien, gracias, licenciado nutriólogo Ernesto Guapaya. Vamos a empezar con la ronda de preguntas. Yo les pido por favor a todos los que nos están viendo que nos puedan realizar todas las preguntas convenientes para que pues aquí el licenciado Ernesto nos pueda responder aprovechando su presencia aquí en Todo sobre Salud. Bien, vamos a ver una pregunta. Sí, Marza Guma nos dice efectivamente que el pan integral es el mejor, ¿no? Nos está confirmando lo que usted ya nos había dicho. Además nos pregunta, doctor, recomendaciones para una cena saludable. Ya, eso sí es, siempre me lo preguntan, ¿no? Y Sí. yo siempre respondo lo siguiente, ¿no? En algún momento de nuestra vida hemos estado hospitalizados, ¿no? Dios quiera que no lo estemos ahora, pero en algún momento de nuestra vida nos hemos hospitalizados. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha preguntado por qué la cena en el hospital nos sirven 5 o 6 de la tarde exageradamente? ¿Alguna vez alguno se ha preguntado? ¿Y por qué yo en mi casa ceno 9, 10, 11 de la noche, de Dios? Entonces, nuestro aparato digestivo tiene un horario y la Okay. idea es que, por lo menos en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, yo cene extremadamente, por lo menos exageradamente a las 8 de la noche. ¿Cuál Máximo. sería esta primera recomendación? Máximo 8 de la noche. Y eso yo le doy tiempo a mi aparato digestivo, me complete 2 horas de digestión, porque a las 10 de la noche, pues lógicamente es un horario más prudente para descansar, ¿no? Okay. Ahora, ¿qué es lo que tengo que cenar en la noche o una cena saludable? La idea es que esta cena sea un poco más ligera, ¿no? No sea tan abundante como el almuerzo, porque en el almuerzo yo tengo una sopa, tengo un plato de fondo, tengo un refresco, por ahí un postre, qué sé yo. Uh-huh. Entonces, en la noche sea algo más ligero que de repente podría ser un plato, de preferencia el plato de fondo, y una infusión natural y saludable. Ojo, cuando hablo de infusión, jamás me refiero a un filtrante, sino a Okay. una infusión natural. Yo les voy a dejar una tareita a todos los que me están escuchando, que de repente hoy día o mañana preparen 3 infusiones, anís manzanilla en filtrante y anís manzanilla, por ejemplo, en el natural, y se Okay. van a dar cuenta que el filtrante tiene un colorante, ¿no? Se van a dar cuenta claramente que la tonalidad de ese filtrante es mucho más amarillo que el producto natural, que es un amarillo más, Ah, y el sabor también es distinto. Entonces estamos hablando de un plato de fondo sano y saludable, y estamos hablando de una infusión natural, ¿no? okay. Lamentablemente a veces por un común denominador exageramos el tema de filtrantes. No estoy diciendo que sea inadecuado, sino que debemos tratar de hacerlo lo más natural Lo más posible. natural. Así es. Perfecto. Bien, gracias. Gracias, Mar Saguma, por tu pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. A ver. El señor Eufrasio nos dice, felicitaciones sobre estos alcances de los carbohidratos que se consumen a diario, pero que es de las harinas de cereales que reemplazan a la hora del desayuno como la maca. Todos los que las familias estamos muy atentos con este programa de la ciudad imperial del Cusco, quisiéramos más alcances. Bien, sabemos, licenciado, que en Cusco las costumbres de los alimentos son bien diferentes, ¿no? Y que además los productos también son distintos. Entonces, parece que la pregunta va en el tema de los carbohidratos que siempre se consumen en el Cusco, ¿no? Y que cómo podrían tal vez un poco variar su alimentación, es lo que entiendo. Lo que se reemplazan a la hora del desayuno como la maca, me dice. Sí, lo que pasa es que en cierto lugar de provincias se maneja lo que se llama los cultivos andinos, ¿no? Hay ciertas Ajá, preparaciones que sí son más razonables porque tienen otros nutrientes, ¿no? Y son de repente más, entre comillas, más integrales, ¿no? ok. Lamentablemente acá en Lima tenemos el consumo de alimentos muy, muy ultra industrializados, lo cual no sería recomendable. Sí, sí comparto por lo menos lo que, entendiendo un poco la idea que menciona el amigo, Ajá,
sí, sería válido el consumo de ciertas otras harinas. De ciertas otras harinas. Ok, muchas, ¿no? muchas gracias, señor Eufrasio. Él nos habla desde Cusco. Gracias desde Cusco porque nos están viendo. Luego, Mar nos dice, a ver, tenemos a Adri Puertas. ¿Existe algún efecto terapéutico del aceite de oliva? Bueno, también lo habíamos estado hablando del aceite de oliva. Claro, o sea, recordemos que el aceite de oliva es un ácido graso monoinsaturado y tiene, a ver, para centrar la idea, ¿no? Okay. Los alimentos, como concepción básica, se le conoce como alimentos funcionales. ¿Qué significa alimentos funcionales? Que aparte de los nutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos, tiene algún elemento que me pueda ayudar o ayudar a la prevención de algunas enfermedades, ¿no? Y te pongo un ejemplo, ¿no? Para que se entienda. Cuando nosotros éramos niños y tenemos una afección respiratoria, venía nuestra abuelita, ¿no? Y nos decía, hijito, consúmete pues una preparación, nos hacía una preparación de cebolla y ajo, por ejemplo, ¿no? Y a la mañana siguiente manejamos 100% mejores, sin ninguna, de repente una sintomatología mayor, y es por ello que se lo conoce como alimentos funcionales. Específicamente en el tema del aceite de oliva, lógicamente este efecto terapéutico tiene que ver mucho con la disminución de ciertas grasas, ¿no? Recordemos que si yo consumo una adecuada cantidad de omega 3 y omega 6 a dosis adecuadas, entonces yo voy a tener una disminución o un mayor manejo de estas grasitas malas, ¿no? Recordemos que el omega 3 tiene que ver mucho con la disminución de el colesterol, ¿no? Y a otros tipos de grasa. Entonces, el efecto terapéutico va por ese lado, ¿no? Si yo tengo alguna afección cardiovascular, yo tengo una afección con este tema de elevación de grasas, se van a disminuir notablemente por esta disminución por este consumo de ácidos grasos esenciales, obviamente el omega 3. Bien, gracias por su pregunta. A ver, a Adri. Luego pasamos a la siguiente pregunta. Jonathan nos dice, ¿es mejor consumir las frutas en jugo o en trozos? Definitivamente en trozos, definitivamente, ¿no? O sea, en trozos, ¿no? Definitivamente en trozos, ¿sí? Bien. Jugos, y entendiendo como jugo como algo simple, sin azúcar, sin una de ellos, ¿no? Pero si yo comparo entre jugos y trozos, me voy por lo natural, lo más por natural las frutas. Posible. Bien. Ani nos dice, ¿qué cantidad de antioxidante es recomendable? Bueno, es una pregunta muy genérica, ¿no? Pero si yo quiero ponerlo en cantidades, ¿no? En mi desayuno siempre tiene que haber el consumo de alguna fruta, ¿ok? Siempre el desayuno una fruta, a media mañana otra fruta, en mi almuerzo una porción razonable de una ensalada, y de una u otra manera garantizaría mi consumo adecuado de antioxidantes. ¿Okay? Ojo, yo siempre he dicho que primero es la alimentación y luego la suplementación. O sea, aprendamos un poquito a mejorar nuestros hábitos alimentarios y de esa manera podemos mejorar el tema del consumo de antioxidantes, ¿no? Perfecto. Bien, a ver, vamos a la siguiente pregunta. Gracias, Ani, por tu pregunta. Vamos con Pamela Valeria Ludeña Quilca. Nos dice, ¿y qué pasa con aquellos frutos que han estado expuestos a insecticidas y pesticidas y que sabemos que se absorben en la cáscara? A ver, acá hay dos cosas, ¿no? Para poder estar claros todos, ¿no? Primer punto. Si está en mis manos, está en las manos mías, consumir productos orgánicos o productos que no han sido sometidos a pesticidas, fungicidas, todos estos elementos tóxicos, excelente. Si está en mis manos hacerlo. Yo sé que está un poquito más caro, yo sé que no está de repente en todos los mercados, por ahí va, ¿no? Ahora, la idea es que por lo menos yo tengo de repente, un adecuado lavado, ¿no? Y un adecuado lavado implica pues el tema de repente una vasija de 5 litros, echar una tapita de lejía y poder por punto lavar estas frutas y verduras. Pero en todos los estudios, y eso quiero dejar claro, yo no estoy diciendo que se consuma frutas y verduras con pesticidas y esto no, sino lo que yo quiero dejar claro, que en todos los estudios y todas las investigaciones habidas y por haber, el consumo de estos elementos que a veces tienen sustancias tóxicas no son nada, los efectos en la salud no son nada en relación al consumo de exceso de azúcar, el exceso de grasa y el exceso de sal. Recordemos que el exceso de azúcar, grasa y sal está muy relacionado con enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión, diabetes, cáncer, qué sé yo, ¿no? Entonces, no alarmarnos o no ser de repente muy paranoicos en el tema de que, ay, Dios mío, todas las frutas y verduras
tienen estos elementos tóxicos, ¿no? Ok, Si yo recurro a productos orgánicos en primer lugar, y si yo tengo una adecuada sanitización o un adecuado lavado de estos elementos, bueno, voy a menguar un poco el tema de este consumo de elementos tóxicos. perfecto. Bien, bien, gracias. Gracias por tu pregunta. A ver, a Pamela. Después nos pregunta Janina, nos dice, ¿en estos momentos sería conveniente pelar todas las frutas? Creo que la pregunta va más al tema del COVID-19 que estamos viviendo ahora, si es más conveniente que pues las frutas se estén pelando. A ver, lo que sabemos hasta ahorita del COVID es que el contagio es de persona a persona, Ajá, que de repente se puede adherir a ciertas superficies, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Si yo tengo un adecuado lavado de las frutas y verduras, una adecuada sanitización de las frutas y verduras, entonces el problema del COVID no afectaría. no tendría razón de ser, ¿no? Claro que si yo me consumo la fruta y verdura que ha sido expuesta directamente por de repente alguna persona que está infectada, pues es lógico que yo me pueda infectar. Pero si yo tengo una adecuada sanitización de estas frutas y verduras, pues el problema no se va a dar, ¿no? O sea, por lo menos es lo Bien. que se conoce hasta la actualidad, ¿no? Bien, gracias Janina por tu pregunta. Luego nos preguntan, Miluska nos dice, muy buenas noches, quisiera, licenciado Jocelyn y Ernesto, tengo una pregunta, quisiera saber si una persona que tiene una infección a la garganta es bueno tomar agua caliente con limón y bicarbonato. ¿Cuáles serían los beneficios o en todo caso lo que puede causar a futuro? Muchas gracias. Sí, he Gracias, escuchado Miluska. últimamente, sí, bueno, gracias por la pregunta. He escuchado Uh-huh. últimamente este tema, ¿no? De algunos elementos, como en ese caso el bicarbonato, las granaditas con limón y todo esto, Okay. ¿no? Yo he mencionado hace un rato que si yo tengo un adecuado consumo de antioxidantes, de ACE, en otras palabras, vitamina A, vitamina C, vitamina E, Ajá. yo voy a garantizar una adecuada inmunidad, ¿no? Bien. Entonces, yo no estoy diciendo que no funcione, lo que yo estoy diciendo es que no tendría sentido, no tendría razón de ser yo hacer Uh-huh. estas cosas si yo tengo una adecuada alimentación. Lo ideal, o lo propicio, lo razonable, o lo que sería idóneo, es tener una adecuada alimentación para que justamente mi sistema inmunológico esté óptimo, sano, saludable, Okay. ¿no? ¿Okay? Por eso yo empecé la presentación diciendo que no hay receta Ajá. mágica, no hay receta mágica si yo no tengo una adecuada alimentación. Si yo tengo una Una adecuada adecuada alimentación. alimentación, pues lógicamente mi sistema inmunológico va a estar muy Ok, adecuado. pero en este caso sería bueno tomar esa agua caliente con limoncito y bicarbonato. Lo que pasa es que la evidencia científica hasta el momento, si uno Ajá, lee la literatura, simplemente va a mencionar muy claramente que no hay ninguna evidencia científica con ok, respecto a ello. bien, O sea, lo que sí tenemos evidencia es el tema de consumo antioxidante como tal, y eso es lo que debemos hacer por lo menos el día a día, ¿no? bien. Gracias, Miluska. Luego Andrés nos dice saludos desde México. Desde México también nos están escuchando, ¿no? Y gracias por compartir sus videos que, miren, ha llegado hasta los lugares de México y saludos a todos nuestros pares mexicanos. Bueno, doctor, licenciado Ernesto Guapaya, muchas gracias por todos los alcances. Yo creo que ya no hay más preguntas con respecto ha suelto todas las preguntas de todas las personas que nos están viendo. Yo creo que todos están contentos y agradecidos, ¿no? Por todo el alcance. Y además, licenciado Ernesto, quería un poco terminar con la acotación de cómo tenemos que desinfectar los alimentos, ¿no? Qué tan importante es que le echemos nuestra agüita con unas gotitas de lejía o cuánto la proporción de lejía que hay que echarle, ¿no? A esos alimentos para que estén más tranquilos y pues puedan consumirlos con más confianza ya que estamos pues todos en este momento del COVID-19. Claro, lo indicado es tener una pequeña batea, ¿no? Es un pequeño envase, tenga 5 litros, y esos 5 litros echarle una tapita pequeñita, ¿no? La Pequeñita, tapita que viene en la viene a misma ser lejía. 5 mililitros, ¿no? 5 Ok, mililitros, y dejar ahí reposar mis frutas y verduras que tengan cáscara, por supuesto, ok, por un espacio de 10 a 15 minutos, ¿no? bien, Y eso sería por lo menos lo que se sugiere de manera más, por lo menos más práctica, ¿no? De poder realizar, ¿no? No tengamos miedo al consumo de frutas y verduras y con cáscara, ¿no? Siempre y cuando yo hago esta adecuada esa correcta. higiene.
¿no? Esa correcta higiene. Entonces, Además, claro, además que conocemos, bueno, no conocemos tan bien aún la enfermedad del COVID-19 y cómo este virus actúa, ¿no? A nivel científico, pero sí sabemos que su capa de proteínas se desnaturaliza y puede ser fácilmente destruido si lo sumergemos en un agua con lejía, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que tranquilamente las personas pueden consumir sus frutas con cáscara de esa forma. por supuesto, ¿no? Claro está, ¿no? No tengamos miedo, recordemos que los alimentos son la manera más idónea de consumirlo, pero hay que consumirlo por lo menos de manera adecuada, ¿no? Ustedes son las expertas en el tema del lavado de manos y todo Okay. eso, que ya, pues, obviamente, es todo un tema también, ¿no? Ok, bien, licenciado Ernesto, díganos por favor dónde lo podemos encontrar, cómo podemos llegar hacia usted para que, no sé, tal vez quieran contactarse con usted. Adelante, por favor, licenciado Ernesto. Bueno, yo tengo un consultorio, pero como entenderá, pues, lógicamente, ahorita Sí. todos estamos en una cuarentena, Ok, pero bueno, voy a dar mi número de celular, lógicamente cualquier consulta a través del WhatsApp. bien, apunten por favor su celular. Mi número es 957-203-151, vuelvo a repetir, 957-203-151, yo gustoso de resolver cualquier duda. Bueno, sí, yo sugiero que me escriban al WhatsApp porque a veces por temas de laborales Claro, no puedo responder las llamadas, todas las llamadas por temas laborales, así pero es. sí trataré de responder a la brevedad posible. Y bueno, tienen todas mis redes sociales, en este Bien, caso me encuentran en el Facebook como Ernesto Guapaya Nutricionista, ok. y bueno, lógicamente también ahí puedo por lo menos conversar con usted, yo gustoso de resolver cualquier duda, cualquier tema, ¿no? Relacionado con el tema de alimentación y nutrición, y bueno, yo estoy, siempre cuenten conmigo para poder dilucidar todas sus dudas al respecto. Perfecto, licenciado Ernesto. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Todo sobre Salud y hablar de este tema tan importante como lo es la nutrición y el sistema inmunológico. Una vez más, agradecida con usted por la aceptación a la invitación aquí en este canal y pues agradecerle a todos los que nos están viendo. Gracias, doctor. Gracias, licenciado Ernesto. Okay. Muchas gracias, y bueno, me ha gustado mucho este conversatorio con todos ustedes, y Gracias. espero poder seguir participando más adelante, ¿no? Así es. Muchas gracias. Hasta luego. Ok, hasta luego. Bien, queridos amigos, hemos hablado entonces el día de hoy, estuvimos con el licenciado Ernesto Guapaya, quien nos ha hablado de un tema tan interesante como es la nutrición y el sistema inmunológico. Ya saben, sigan todos sus consejos, si muchos se acoplaron a este video en vivo, pueden volver a ver el video aquí en las redes sociales y seguirme en Todo sobre Salud en todas mis redes sociales. Esto fue todo y espero que les haya gustado esta transmisión, y ya saben, si tienen más temas en los cuales desean que se les siga comunicando, pueden dejarme sus comentarios y decirme, por favor, no sé, que tal vez qué especialistas desea que se invite, como otras colegas licenciadas. Muchas gracias por su tiempo y bueno, desearles una linda Semana Santa y que este momento sea un momento de reflexión y de pasarlo en nuestras casas con nuestras familias. Creo que no hay mejor momento que estar en nuestras casas al lado de los que más amamos, ¿no? Y yo les deseo de todo corazón que tengan una bonita Semana Santa y pues que sea un momento de reflexión para todos nosotros. Nos estamos viendo. Esto fue Todo sobre Salud.